¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto poder saludarlos. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de las células troncoembrionarias. Bueno, ¿debido a quién es este caso de células troncoembrionarias? Bueno, para poder definirlo hay que ir un poco más atrás y también saber cuáles son. Estas investigaciones con células troncoembrionarias se realizaron más atrás de la década de los 90. En Estados Unidos, un grupo de estudiantes o de científicos de la Universidad de Wisconsin realizaban investigaciones. Al principio lo hacían con células embrionarias de ratones y tras llevar una investigación ardua de muchos años, de más de 20 años, en el año de 1998 es la primera vez que ellos hacen una investigación, hacen uso de estas células en personas humanas. Bueno, he hablado un poco sobre su historia, brevemente. Vamos a ver ahora las definiciones de estas células y cuán importantes son. ¿Qué son las células madres? Como vemos ahí. Bueno, estas se consideran como la materia prima del cuerpo humano, porque a partir de ellas pues se crean o se generan las demás células en condiciones adecuadas. Si usted ve la estructura que sigue ahí, se ha tomado las más relevantes porque de forma general se le estima así como la materia prima del cuerpo humano, donde salen pues las diferentes células. Estas divisiones de células que están especializadas se conocen como hijas de las células madre en general, por su definición, por su especialización. Tenemos pues las células multipotentes, este tipo de células que se concentran como células madres, las maduras. Se entiende que estas pues se encargan de desarrollar o producir células que se desarrollan en tejidos. Un ejemplo estas épocas puede hacer el tejido óseo, eh, el sistema circulatorio o sanguíneo. Tenemos las células pluripotentes que van de 3 a 5 días cuando están fecundadas. Pues estas pueden, pueden convertirse en cualquier parte del cuerpo. No solamente se enfoca en un sistema, sino también que puede generar un órgano del cuerpo. No solamente se va a enfocar en el sistema reproductor, no, sino que también puede ser un riñón, el hígado, partes así. Y las células totipotentes, estas pues se enfocan más que todo en un tejido concreto. Un ejemplo, el hígado, un tejido, un órgano específico, ciertos órganos. Si usted ve aquí, en las multipotentes que hacen un sistema, puede ser el sanguíneo, el óseo, vemos que las totipotentes hacen un órgano, órganos específicos concretos del cuerpo, partes. Vemos que las pluripotentes pueden incluso hasta el sistema nervioso, pueden realizar tanto lo que hace la multipotente como lo que hacen las pluripotentes. Y estas son utilizadas pues actualmente para muchas investigaciones, para poder curar diversas dolencias o enfermedades que a simple vista se parece que no tienen cura, o enfermedades que se consideran que no tienen cura. Entonces más adelante vamos a seguir ampliando un poco este tema, pero si se ven tan beneficiosas y tan útiles este tipo de células, pues mi compañera va a seguir hablando del por qué la polémica de estas células se ven tan útiles y que su investigación se ve atractiva, por qué nace la problemática aquí. Mi compañera va a seguirles explicando esa parte. A aprovação da Lei de Biossegurança em 24 de março de 2005 pelo Congresso levantou muitas questões que estão relacionadas à moral e à Constituição, tanto do público como de personalidades políticas. Até houve artigos sobre clonagem humana e a coleta de células tronco-embrionárias. Em consequência, foi proibida a clonagem humana e foi mantido o direito à pesquisa sobre células tronco-embrionárias. Para que o embrião seja utilizado, deve ser inviável.
ter sido congelado pelo menos 3 anos e os doadores devem dar sua permissão. Em 31 de maio de 2005, o Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, contestando o artigo 5º da lei. Para ele, tal decisão compromete a proteção garantida pela Constituição e a dignidade humana. Vai seguir hablando, mi colega. ¿Por qué la intervención del derecho tanto natural como positivo en este caso? El derecho prescribe conductas que consideran valiosas y positivas tanto en los valores humanos o principios que se encuentran en la naturaleza y que es a conciencia del hombre. Entonces, aquí interviene el derecho natural, teniendo en cuenta que el caso de la célula in vitro, pues es algo positivo, pues es quien regula las conductas que se adquieren a partir de valores. Y el derecho positivo también es algo constitucional, algo del Estado, entonces algo que se pone ahí para que se crea algo como intereses, teniendo en cuenta el derecho positivo. A continuación, les voy a dar algunos artículos que tienen que ver con el derecho natural, que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 3, donde dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de la persona. También centrándonos acá en la Constitución Federal de Brasil, en el capítulo 1, artículo 5, también, donde dice que todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, donde se le garantiza tanto a los brasileños como a los extranjeros que residen en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad. También resalto otros artículos, está también del capítulo 2, el artículo 6. Pues son derechos sociales, pero también resalta, como se dice, la proyección de la maternidad y el derecho también a la salud, teniendo en cuenta pues las investigaciones que hace este caso. Otro artículo está el artículo 227, donde habla también el deber de la familia. Y también resalta mucho el derecho a la vida y el derecho a la salud. Y en el artículo 130 también resalta mucho lo de la familia y garantizando el derecho a la vida. Entonces, este es como los artículos que se resaltan teniendo en cuenta el caso de célula in vitro. Seguidamente les daré los artículos más resaltantes del derecho positivo, donde está la ley número 105 del 24 de marzo de 2005, más que todo se basa con la ley de bioseguridad. Es decir, que en este derecho positivo, la ley brasileña autoriza la investigación preferentemente en embriones que no serán utilizados con fines reproductivos. Bueno, en la ley 11105 del 24 de marzo de 2005, me dirijo al artículo 5, donde la ley permite la investigación con células madres
de embriones obtenidos por fecundación in vitro y congelados por más de 3 años. Restringe la manipulación de embriones humanos producidos por fecundación in vitro. Esto posteriormente bajo unas condiciones que son embriones no viables, embriones congelados hace 3 años, teniendo en cuenta la fecha de publicación de la ley. También hay que tener en cuenta que esta ley, en todo caso, se requiere el consentimiento de los padres, la institución de investigación y los servicios de salud que realicen esta investigación o estas terapias con esta célula madre, deberán someterse a los proyectos y a la consideración y aprobación de los respectivos comités de investigación. Y otro que queda prohibida, la comercialización del material biológico que se requiere en este artículo. Teniendo en cuenta la ley de bioseguridad, hay un decreto que regula o reglamenta, es el 591 del 22 de noviembre del 2005, quien definió como embriones no viables aquellos con alteraciones genéticas probadas que impiden el desarrollo por ausencia de excisión. Y también está otro artículo de la Constitución Federal que establece normas de seguridad y mecanismos de inspección para actividades que se involucren a organismos genéticamente modificados. Teniendo en cuenta estas leyes, tienen, como se dice, están reguladas por algunos decretos y tienen un seguimiento. Seguidamente, pues, la compañera les habla de la resolución del caso de célula in vitro. Em 29 de maio de 2008, data em que a decisão do tribunal foi tomada quando os ministros Carlos Eileix, relator, e Helen Garcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, consideram que o ID não era constitutivo. Se isso acontecesse, seria impedimento para a cura de muitas pessoas. Além disso, atrasaria o país cientificamente em relação aos outros países democráticos que conduzem esse tipo de pesquisa. Assim, a pesquisa sobre as células tronco embrionárias foi mantida desde que essas células sejam inviáveis ou congeladas há pelo menos 3 anos. O relator Carlos Eileix disse: o zigoto não pode antecipar-se a metamorfose, seria ir além de si mesmo para ser outro ser. Se o fim da atividade cerebral é equivalente ao fim da vida, então o início da vida é também o início da atividade cerebral. Neste caso, a lei permite a remoção dos órgãos para fins de transplante. Ele continua dizendo que quando a Constituição se refere a direitos e garantias constitucionais, ela se refere ao ser humano que já nasceu e não a embrião ou feto. Então, 3 aspectos devem ser levados em conta nesta pesquisa. Aborto na um ser humano em fase embrionária nunca foi introduzido no útero. E mais uma entidade embrionária proveniente de um ser humano. Consentimento dos doadores. A pesquisa não pode ser realizada
em embriões cujos doadores não concederão sua autorização. São células tronco adultas que não podem produzir todos os tecidos humanos. Então, devemos continuar a pesquisa, porque também é favorável a pesquisa sobre o próprio embrião. Pode se dar, colega. Pode seguir. Perdón. Bueno, como mis compañeras han estado hablando y explicando los artículos que se utilizaron, los más relevantes para la decisión de este caso, vemos aquí la importancia del derecho, tanto del natural y del positivo, porque me recuerda mucho a la historia de Antígona, en donde Creonte, que tenía el poder, se transpuso o desacató, se puede decir, las órdenes, las leyes naturales, que era de que Antígona no pudiese entrar a su hermano, Polinice. Entonces, aquí vemos cómo desobedecer a una ley trae consecuencia a la otra. Aquí tenemos, en conclusiones, tenemos ventajas y desventajas de estas células. Una de estas es que pues permite que si la persona tiene una parte dañada o células que están dañadas en su cuerpo, pues se puede generar cualquier tejido en el cuerpo de la persona para realizar que haya una reconstrucción de la célula que se encuentra afectada. También vemos que se utiliza mucho para el potencial de enfermedades que aparentemente se dice que enfermedades que no tienen cura, como la diabetes, como el cáncer, enfermedades inmunes, enfermedades que degeneran. Entonces vemos aquí las ventajas que esto tiene. Cabe recalcar que Brasil es uno de los primeros países de América del Sur en aceptar este tipo o aprobar este tipo de pesquisas, ya que alrededor del mundo aproximadamente son más de 26 países que realizan este tipo de investigación. Vemos también, aquí vemos sus desventajas, en donde puede causar mutaciones. Aquí vemos, porque cuando se realizó la controversia, habían científicos, personas de ese ambiente, profesionales del tema, que estaban unos a favor y otros estaban en contra. ¿Qué influyó esa controversia en ellos? Que pronto en unos podían más el derecho natural, derecho a la vida, el derecho a respetar a la persona, y en otros el derecho a la utilidad, al beneficio que estas investigaciones pueden traer al país, ya que no todos los países del mundo lo hacen. Que Brasil sea uno de los pioneros en América del Sur, porque Estados Unidos lo hacen, es algo que le va a traer beneficios al país, pero también vemos sus desventajas. Un ejemplo, cuando este desafió a la ley natural, tuvo sus consecuencias, pero también vemos a Antígona, cuando ella también se rebeló contra la ley puesta por el hombre, tanto el que se rebeló con la ley natural tuvo sus consecuencias, que fue Creonte, tragedia para su familia, y Antígona, que se rebeló a la ley puesta por el hombre, a la ley estatal, también tuvo ella su castigo. Entonces vemos que desde tiempo atrás estos compiten, estos muchas veces hay un choque. Thomas Hobbes, en el libro de Leviatán, él explicaba cuán importante es que, porque el hombre está en una lucha constante, de el hombre es lobo para el hombre, de guerra de todos contra todos. Entonces, como está en una lucha constante de guerra, entonces es necesario que haya una paz, y se busca un intermediario, puede que haya un contrato donde se brinda seguridad y paz para que ayude a las controversias. Entonces, proponía en ese caso una constitución que el poder se le entregase a un hombre o a un gobierno. Y vemos que el poder radicaba en alguien, el poder religioso, el poder estatal, el poder de soberanía, se le daba la soberanía a esa persona. Entonces vemos como aquí el gobierno, como vemos que la corte dio una decisión en la cual pues se analizó las dos partes y se buscó la solución conforme a la mejora
conforme esta decisión sea una mejora para el país o para las personas que sufren diversas enfermedades. Claro está que cada país es soberano y cada país decide si implanta eso o no. Pueda que en unos países prevalezca más en las personas el derecho positivo y en otros países pueda que prevalezca mucho más en ciertos países de Asia y muchas veces países de América Latina el derecho natural. Entonces cada país está en la decisión de tomar lo que bien le compete. Además, una de sus desventajas que es causar mutaciones genéticas, o sea que estas células, claro, tienen cosas buenas, pero también vemos que puede causar alteraciones genéticas en las personas, puede empeorar la situación. También vemos la preocupación con estas células madres embrionarias, porque muchas veces se puede aplicar, se puede hacer una investigación y puede generar estos virus que no puedan tener cura o virus que se hagan resistentes a cualquier cura. Entonces, pueden salir diversas enfermedades, pueden crear nuevas enfermedades. Entonces, vemos que también eso es preocupante porque se estaba prácticamente experimentando, jugando con la genética. Y también pues las personas que acceden a este tratamiento de estas células madre son personas que van a estar siempre dependiendo de medicamentos por el resto de su vida. Si se termina el tratamiento, ellos siempre van a depender de ese medicamento para ellos impedir que haya una alteración genética. Un ejemplo, esas personas de pronto llegasen a tener hijos de forma natural, sino en forma in vitro, porque esto también se puede hacer de forma natural, las células madre, también de forma in vitro. Entonces, si esas personas de pronto llegasen a tener algunos hijos, o crear su familia, hay que ver las repercusiones que eso puede tener en la vida que se procree. Entonces, es importante analizar esto y cada país está en la decisión cada país está en la libertad de tomar lo que bien les conviene y lo que bien les favorezca a su nación. Porque lo que se busca cuando tienen el poder total es que hay una armonía entre todos, que el hombre pueda vivir en comunidad. Entonces, le agradecemos por habernos prestado atención. Hasta aquí ha llegado nuestra presentación. Le damos gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y amabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias.